Muy buenas noches, tengan todos ustedes, bienvenidos a esta edición de Agenda Política. No vamos a perder más tiempo porque el tema principal durante estos días ha sido el de la salud. Y ya estamos en comunicación con la ministra de Salud, la doctora Pilar Macetti. Muy buenas noches, ministra, ¿cómo está usted? Muchas gracias por esta atención. Muy buenas noches con todas y con todos y un abrazo a la distancia, Enrique. Estoy aquí lista para conversar con usted. Le agradezco muchísimo por esta disposición y quiero empezar de una vez preguntándole, ¿cuál es la situación de la segunda ola en este momento? ¿Está empeorando día a día? Nosotros tenemos una información que los casos han aumentado por encima del 40%, hemos pasado de 11.000 casos semanales a 23.000 nuevos casos por semana, hemos pasado de 64 fallecidos por día a 82 y hasta 116, como ocurrió el 15 de enero último. Según estas proyecciones, ¿hacia dónde vamos, ministra? Como ya he mencionado anteriormente, estábamos empezando una segunda ola. Yo creo que para el día de hoy ya podemos decir que efectivamente estamos empezando esta segunda ola que está en ascenso. Es más, les puedo decir, hemos hecho algunos cálculos y nos encontramos más o menos como cuando estábamos en quincena de abril, más o menos a la mitad de abril del año pasado. Y las cifras siguen subiendo. Yo creo que tenemos que todos asumir con valentía que estamos en esta segunda ola y tenemos que tener en cuenta también la situación a nivel mundial. Es decir, estamos todos viendo que en los diferentes países aparecen mutaciones como es propio de este virus, pero que nos complican un poco el panorama. La mutación inglesa, que fue la primera detectada, la mutación sudafricana, la mutación brasileña y 2 mutaciones en Estados Unidos. Que hayamos detectado, Enrique, en nuestro país, hemos detectado la mutación que viene de Inglaterra. Muy probablemente son tantos los intercambios que existen y desde varias semanas atrás, inclusive fines de noviembre, muy probablemente algunas de estas mutaciones las hemos recibido con las personas que viajan de un lugar a otro, y eso nos puede explicar que estamos viendo la impresión que tenemos, todavía es precoz, ¿no? Pero la impresión que tenemos es que es un incremento relativamente rápido en pocos días. De tal manera, ministra, que ¿cómo calcula usted la situación para febrero de acuerdo a cómo está esta evolución? Porque la situación efectivamente parece crítica, según todas las informaciones, las estadísticas de las unidades de cuidados intensivos ya están o llenas o casi llenas. Usted habrá visto las portadas de los diarios, ¿no es cierto? Hay pues 1.630 camas ocupadas, la República nos dice que el UNANO ya no tiene, en fin, el comercio nos dice que 2 de mayo ya no tiene ni siquiera hospitalización. ¿Cómo es su proyección para febrero y marzo, ministra? Ya en este momento nos encontramos con 1.783 camas de unidad de cuidados intensivos, que es la cantidad de camas que teníamos el año pasado, hemos llegado cerca de 1.800 y pico, ya estamos en 1.700, lo cual demuestra en primer lugar que está viendo la capacidad de las mismas instituciones de ir trasladando las camas que habían pasado del lado COVID al lado no COVID, las están regresando. Y por otro lado, también estamos supliendo con equipos de ventilación asistida. Por ejemplo, esta semana hemos llevado 40 al norte y hemos hecho acá en Lima una distribución de 20 equipos adicionales. Esta semana igualmente vamos a enviar más equipos a las regiones y equipos acá en Lima para ir un poco por delante de lo que es la ocupación de las camas. Muy bien, pero los intensivistas nos dicen no hay camas y si hay camas no tiene un intensivista al costado. Por eso le pregunto, y quisiera en eso sí que me responda directamente, ¿cuál es su proyección para febrero y marzo, ministra? Yo creo que febrero y marzo, efectivamente, igual que en la época anterior, vamos a estar en una parte alta de esta ola. Es difícil predecir cuál va a ser porque no sabemos exactamente el comportamiento en nuestro país en tan pocos días. Que va a subir, va a subir. ¿A dónde va a llegar? Es muy difícil que le diga con toda honestidad hasta dónde va a llegar. Lo menos que debemos prever es que tengamos una situación semejante a la del año pasado. Lo que está pasando también es que, por ejemplo, tenemos
tenemos hoy día el segundo día de reunión con los gobernadores regionales y hay un detalle importante en las regiones y es que hay el compromiso de ellos de seguir apoyando el primer nivel de atención. Eso significa, les doy un ejemplo, ¿no? San Martín está haciendo todo un ejemplo en cuanto a medidas en el primer nivel. Las medidas de prevención se han vuelto tremendas, la campaña con la población es tremenda y en el primer nivel, con su oxímetro y sus balones, están empezando a hacer contención y creo que es un ejemplo muy interesante. Una medida semejante está pasando en La Libertad, igualmente está activando mucho Cusco, la parte de primer nivel, de tal manera que con los representantes comunitarios, con todos los líderes comunitarios, mueven lo que es contención en comportamiento para evitar infectarse y por otro lado mueven contención en lo que es el apoyo con oxígeno en el primer nivel, con el oxímetro y con los balones. Ministra, en una situación como esta, como usted dice, lo más probable es que estemos empezando a repetir, o sea, lo que ocurrió en el 2020. En una situación como esta, ¿por qué evaluar cada 15 días cuando el virus está creciendo, como lo hemos visto, semanalmente y casi duplicando, como en el caso de los fallecidos, por ejemplo, duplicando las cifras de día a día? ¿Por qué razón esperar 15 días para evaluar? Para empezar, me había dicho que va a esperar exactamente 15 días para Eso evaluar. lo dijo el presidente. El presidente lo dijo. Permíteme completar la idea. Lo que hemos mencionado es cierto, a los 15 días se reevalúa, pero también ha dicho claramente el presidente que día a día se va a ir viendo y nada le quita que se tomen otras medidas antes, porque ya hemos tenido una serie de reuniones en estos días que nos hacen ver que se está acelerando la situación y no es posible que esperemos a 15 días. Así es que evaluaremos día a día y de acuerdo a eso hay que tomar otras medidas. Y además, la solución final no solo depende de las medidas. Es muy importante que todos estemos conscientes que la mejor medida es no infectarse. Y para no infectarse es muy importante que cada uno de nosotros, si ya tenía que ser estricto en esta primera ola, en esta segunda ola tiene que ser muchísimo más estricto en el cuidado. Y hemos aprendido, ¿verdad? Aparte de lo clásico, hemos aprendido que hay que estar poco tiempo fuera, hemos aprendido que no debemos estar en lugares donde haya demasiadas personas, hemos aprendido que los lugares abiertos son los mejores. Entonces, hay cosas que a lo clásico le estamos añadiendo en este momento, porque la respuesta para esta segunda ola depende del sistema de salud y de los ciudadanos. Todos tenemos que ser responsables. Entonces, ¿nos está usted diciendo que ya están evaluando nuevas medidas? Estamos en este momento analizando las cifras y estamos planificando en qué momento vamos a tomar las medidas que sean más adecuadas. Esto es constante, no es posible que el Consejo de Ministros solamente cada 15 días se evalúe, obvio. La idea es cada 15 días tener las medidas, cierto, pero ver el día a día, y es lo que hemos hecho, viernes, sábado, domingo. Hace un momento inclusive el grupo que trabaja la parte de medidas nos hemos reunido, les he presentado las nuevas cifras y estamos todos preparados para informarle mañana al señor presidente y ver qué otras medidas tendremos que tomar. ¿Podría usted decirnos alguna medida que podría tomarse? No podría, usted sabe que yo digo las cosas una vez que están listas. Muy bien, ahora ministra, si esto puede repetir lo del 2020 y en crecimiento, si febrero y marzo va a ser muy duro, ¿qué puede pasar con las elecciones, ministra? Yo creo que tenemos que analizar realmente qué cosa sucede. Ya adelantándonos a esto, desde el Ministerio de Salud y desde el grupo multisectorial que está viendo cómo se toman las medidas, estamos haciendo un seguimiento. Ya el MINSA comenzó en realidad hace un par de meses haciendo un seguimiento de aquellos países en los cuales había diferentes tipos de componentes, ya sea de consultas, elecciones locales, elecciones nacionales, y tenemos todo un panel con un seguimiento de 13 países
en donde esto ha ocurrido, y estamos viendo qué sucedía con los casos, la positividad y demás. Hasta ahora, en los lugares que hemos evaluado, no hemos visto ninguna repercusión porque ellos han tomado, por ejemplo, las medidas que se ha previsto, ¿verdad? Recuerdan ustedes que con la OMPE hicimos una serie de protocolos que acortan el tiempo de permanencia. Es muy importante el tiempo de permanencia. Si uno acorta el tiempo de permanencia y acorta los contactos, eso puede ayudar. Así es que habrá que tomar en su momento una decisión, pero desde el punto de vista práctico y hasta donde hemos visto en el resto del mundo, en países con diferencias socioeconómicas bastante importantes, o sea, más o menos facilidades para hacer elecciones, no hemos visto una repercusión importante hasta el momento. Entonces, no habría ninguna alteración en las elecciones. Hasta este momento. ¿Podría suceder otra cosa? Mi querido amigo, también puede suceder que un meteorito le caiga a la Tierra encima, pero evidentemente no, tanto como eso no podemos predecir. Lo que le puedo decir es lo que sé hasta ahora. ¿Qué pasará más adelante? Creo que hay que ir analizando poco a poco. Ministra, ¿el ministro de Economía ya se convenció que es segunda ola o sigue pensando que es un rebrote nada más? Bueno, usted sabe que cada uno de nosotros ve las cosas según su formación, ¿no? Con Waldo, él ve un incremento lento y él lo llama rebrote. Yo soy la mala de la película. O sea, yo tengo que ver las cosas siempre pensando en proteger, proteger, proteger. Entonces, desde el inicio yo he dicho, está comenzando una segunda ola, ahora digo, estamos en segunda ola. Pero ¿sabe lo que cuenta? Lo que cuenta es lo que hace mi amigo Waldo, el Ministerio de Economía, para ayudarnos a nosotros. Medio segundo después de que pedimos fondos para los ventiladores que detectamos que habían llegado, nos dio los fondos. Y para los que manejan administración pública, ¿cuándo en el mes de enero se han sacado dispositivos que facilitan pagos, que facilitan una serie de cosas? Y la primera semana. Eso pertenece a la sección Milagros prácticamente y ha sucedido este año. O sea, Waldo nos está apoyando y él dice, rebrote, rebrotito, hola, lo que sea, dime qué necesitas, así me ha dicho. Muy bien. Y la prueba está en que tenemos lo que necesitamos. Lo que pasa es que las medidas para un rebrote no son las mismas que para un tsunami. Entonces, hay esa discusión permanente de la economía no se debe cerrar, debe seguir como está, y la otra es si hay que cerrar porque la salud está primero. Entonces, comprenderá usted, por ejemplo, que las medidas no son las mismas. Y ahí hay un cuestionamiento a las medidas. Por ejemplo, si Ica es de un nivel de alto riesgo, ¿no es cierto? ¿Por qué no se cierra Ica? ¿Por qué los iqueños pueden trasladarse libremente a Ayacucho, por ejemplo, que es de nivel moderado? Y podrían llevar el virus para allá. Podrían traerlo a Lima metropolitana, que ustedes han denominado como moderado, o podrían llevarlo a Arequipa. Le estoy hablando de Ica y todas sus circunstancias aledañas. Entonces, ¿por qué no se toman medidas como esas, por ejemplo, en el viaje interprovincial, los viajes en avión? En fin, van de moderados a muy alto riesgo y de muy alto riesgo a moderados y estamos trasladando el virus. Ahí no se ha visto coherencia, ministra. En realidad el equipo que ve todos estos aspectos es multisectorial. Waldo es uno de los integrantes, yo soy otra de los integrantes. Yo doy siempre, por supuesto, la parte dura de este asunto y entre todos tratamos de encontrar un equilibrio. Aquí no puede haber, no es lógico que haya una discusión entre qué cosa es primero, si la economía o la salud. Yo creo que tiene que haber un equilibrio entre ambos. ¿Por qué? Porque uno se muere de COVID y uno se muere de hambre. Las dos cosas matan. Y por otro lado, cuando hacemos nosotros un cuadro con estos indicadores, también tenemos que tener en cuenta ciertas características de, por ejemplo, la capacidad de respuesta de una región. Y en ese sentido, la capacidad de respuesta de Ica, como acabábamos de mencionar hace un momento, han tenido una excelente organización en cuanto al primer nivel, han tenido una muy buena organización. Por ejemplo, ya tienen una planta en Pisco funcionando que ha colocado el Ministerio de Salud, ya han podido reforzar muy bien Pisco donde tenían dificultades
dificultad. Las personas que trabajan en las diferentes universidades se han unido y están haciendo todo un entrenamiento para las unidades de cuidados intensivos, y este sistema piramidal que nos ha sugerido la Sociedad de Medicina Intensiva y que nos dio buenos resultados en la segunda ola, y se está activando en la primera, tuvo buenos resultados en la primera ola y se está activando en la segunda ola. Entonces, no es una decisión tan simple como hacer numeritos y poner 1, 2, 3. También hay que tener en cuenta la capacidad de respuesta, la capacidad de organización. Hay algunos lugares que, por ejemplo, pueden tener pocos pacientes, pero tienen más dificultad en cuanto a cómo organizarse. Tienen sitios muy alejados, no tienen establecimientos de tercer nivel. Tenemos en cuenta también factores de funcionamiento. Yo creo que es importante que tengamos en cuenta no solamente la tabla que hacemos, también tenemos en cuenta un comentario subjetivo acerca de la capacidad de respuesta que tienen cada una de las regiones. No es tan fácil, me temo, y siempre van a haber discrepancias, ¿no? Se ha cuestionado justamente los niveles, en fin, pero ahí no me voy a detener, porque otro tema que se cuestiona duramente es qué ocurre con el toque de queda. Es decir, mientras más reducen las horas en las cuales la gente puede circular, más concentración de gente hay. Lo hemos visto recientemente en los paraderos. Es decir, la gente trata de salir más rápido para poder llegar y hay una mayor concentración, en lugar de extender los horarios para que haya justamente una mayor posibilidad de que la gente no se concentre. Ese por un lado, el tema de los domingos y los autos igual, es decir, medidas que se tomaron en la primera ola y que no dieron resultado porque concentraron más gente. Eso no es tan cierto como lo mencionan, ¿no? A nivel internacional hay todo un análisis y hay publicaciones al respecto que hacen ver qué factores hay que tener en cuenta. Por ejemplo, mientras más días uno se moviliza, hay una relación directa y hay trabajos hasta de 120 y no sé cuántos países haciendo un estudio, acumulando toda la estadística, que demuestran que mientras más días uno circula, más riesgo tiene, y que demuestran que mientras más horas uno circula, más riesgo tiene. Entonces, se considera que las medidas que son más efectivas son aquellas que reducen el número de horas, el número de días de circulación. Como comprenderán, cerrar los domingos no tiene mucho que ver con que yo me contagie más el domingo. Tiene que ver con que es el día más relativamente práctico en la semana para disminuir circulación, ¿no? Entonces, yo sé que hay siempre voces discrepantes, pero se trata de tomar las versiones que sean más respaldadas, y ahora, luego de esta primera ola a nivel mundial, sí hay trabajos que muestran estadísticas y demás al respecto. Pero ministra, se está comparando otros países con el Perú y se ha probado que mientras menos horas... Hablamos de países también como el nuestro y particularmente del resto de Latinoamérica. Está bien, pero se ha probado también que mientras menos horas abre un supermercado, por ejemplo, más se concentra la gente en esas pocas horas. Eso está probado. Entonces, hay mayor concentración de gente. Si circulo en orden en el mercado y me mantengo a la derecha, también el contagio es menor, ¿verdad? Porque los supermercados, por ejemplo, han puesto flechas en el piso y depende del comportamiento de nosotros, los ciudadanos. Si nos mantenemos en orden y no nos cruzamos, eso también está probado que puede disminuir el riesgo de contagio. Muy bien, tomo lo que usted dice. Entonces, primero nos dijo que en ambientes abiertos, menos riesgo. Mientras menos la gente se acerque, menos riesgo. ¿Por qué entonces cerrar las playas? Las playas está por discutirse porque el asunto de las playas, en principio, como ya he mencionado, la playa como playa es un lugar relativamente seguro, es amplio y demás. El problema de la playa es cómo nos comportamos. Nuevamente regresamos al ser humano en la playa. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una serie de propuestas que se va a discutir con los alcaldes, porque, por ejemplo, sería muy interesante, el alcalde es el que tiene que regular la parte de las playas. Sería muy interesante que encontremos una manera en esta época tan complicada, donde vamos a tener tanta presión emocional y tanta presión física y económica, que encontremos un respaldo para poder salir, por ejemplo, a la playa. Miren lo bien que ha funcionado cuando las calles se toman para caminar, para montar bicicleta y demás. Eso ha funcionado muy bien y nos ha aliviado. Entonces queremos, en esta semana hay una reunión con el alcalde de Lima y con los alcaldes,
distritales para tomar decisiones respecto a cómo se va a organizar. Por eso es que se dijo que todavía se iba a mantener el cierre de playas hasta llegar a un acuerdo con los alcaldes. Sería fabuloso que a pesar de las circunstancias podamos salir a caminar, por ejemplo, alejados en la zona ribereña, podamos usar la playa con ciertos mecanismos de seguridad. Si no me equivoco, ha sido la Asociación de Personas que Alquilan Sombrillas de una playa de Chorrillos, que hicieron toda una presentación en esquema muy interesante y muy válido, y estoy segura que los alcaldes van a asumir medidas por el estilo, que nos permitiría recuperar allí un poco de libertad, un poco de alivio para esta tensión que estamos viviendo todos. Entonces, la posibilidad de abrir playas para que la gente pueda caminar y bañarse está abierta para esta semana. Eso es lo que se tiene que acordar con los alcaldes, en común acuerdo con ellos que tienen la responsabilidad de la parte de las playas. Ministra, ¿los viajes entre países latinoamericanos continuarán normalmente? Para eso estamos tomando todos medidas de común acuerdo. Por ejemplo, nosotros acordamos con Chile, acordamos con Ecuador, acordamos con Colombia, y la decisión de un país y la medida que se tome para viajar de país a país es de común acuerdo, ¿no? Hasta el momento sigue siendo válido el hecho de que tengamos nosotros que hacer una prueba molecular antes de subir al avión, de acuerdo a como está normado prácticamente en la mayor parte de países, y al momento de ingresar a un país guardar una cuarentena, y ya se ha analizado también una medida que sugirieron los organismos internacionales, que es la posibilidad de hacer una prueba molecular adicional al 6º día, molecular antigénica, que para los efectos prácticos es lo mismo, y que si esto también sigue siendo negativo, se permite que la persona salga de la cuarentena. Esto lo estamos haciendo de común acuerdo los países, las decisiones son bilaterales. Muy bien. Ahora, todas las centrales de trabajadores se han unido y han sacado una publicación el día de hoy donde piden algunas renuncias, entre ellas la suya. Y lo que señalan es que consideran un mal manejo de la lucha contra la pandemia, la adquisición oportuna de las vacunas y la indiferencia frente a lo que ellos consideran las justas demandas de los profesionales médicos de salud y trabajadores del MINSA. ¿Qué responde usted a este pedido, ministra? Bueno, el cargo de ministro, usted sabe, nosotros estamos siempre a disposición del señor presidente y él es el que tiene que tomar cualquier decisión respecto a nuestra permanencia. Desde el punto de vista práctico, como yo lo he mencionado en varias ocasiones, yo soy trabajadora nombrada, es decir, yo la vivo, igual que todo el mundo, y sé muy bien lo difícil que es trabajar para el Estado, las condiciones de trabajo. Es más, el sitio donde yo trabajo, el consultorio y todo lo demás, se llama el Pueblo Joven de Neurogenética, porque trabajamos en casetas de AAA. Por consiguiente, yo también vivo todas esas cosas. Doy absoluta razón a los trabajadores, a nosotros los trabajadores. En ese caso, si pudiera, yo también saldría con mi pancarta. ¿Por qué? Porque ha habido un acta que se firmó en el año 17 y que se tenía que hacer un incremento progresivo. Hay diferencias muy importantes, Enrique, entre la remuneración que recibe un subsistema y otro subsistema, y son bastante significativas. Y la idea del acta es que se pueda hacer un incremento progresivo para tratar de acercarnos un sistema a otro, porque igual trabajo, igual remuneración. Desafortunadamente, en el año 19 no se hizo el tercer tramo y en el año 20 mucho menos. Por consiguiente, en este momento y con las limitaciones de presupuesto que tenemos para este año, está pendiente el tercer tramo y el cuarto tramo. Y es un justo reclamo, junto con otros reclamos que yo misma veo, como por ejemplo el cambio de línea de carrera, de grupo ocupacional, como por ejemplo las personas que están destacadas 10 y 15 años y tienen todos los años que renovar sus destaques, que es un viacrucis y todo un problema de, por así llamarlo, de informalidad, porque nadie sabe realmente dónde está trabajando, ¿no? Es por eso que yo sí estoy de acuerdo en ello, y a pesar de las dificultades que tenemos, sí estamos trabajando y estamos haciendo todo lo posible por sacar adelante, por lo menos poder hacer el tercer tramo, una parte de ese tercer tramo, de tal manera que se haga justicia a un reclamo que es justo.
y a un acta que fue firmada con presencia de todos y que realmente avala esa decisión. Las circunstancias han sido complejas, pero yo no pierdo la esperanza de que podamos hacer algo. Y si en algún momento tengo que dejar el cargo, así será, es el trabajo de un ministro y las decisiones se tienen que tomar y uno seguirá trabajando como siempre en cualquier otro nivel. Ministra, pero ahí hay tres cosas. La primera es, ¿cómo se puede permitir, cómo se puede, digamos, de alguna manera no darle importancia a una huelga en plena pandemia? Uno. Dos, usted ha dicho que el ministro de Economía le pregunta, ya, ¿qué necesitas? Y si dicen que hay plata y que tenemos dinero, porque siempre lo han dicho, ¿por qué no esos 30 segundos que se demora en darle, usted ha dicho, el ministro de Economía dinero, ¿por qué no le da justamente para esto que usted considera justo y que está firmado en actas? Y solucionarlo para que estos médicos, trabajadores, enfermeras vuelvan y puedan atender lo que usted mismo está diciendo es una ola que está creciendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no sucede esto? Yo creo que hay que tener en cuenta de dónde vienen los fondos. Cuando hablamos nosotros de nuestras remuneraciones, las remuneraciones de los trabajadores de salud, cualquier incremento que se haga tiene que tener sostenibilidad a lo largo del tiempo. Y en realidad la sostenibilidad del incremento del tercer tramo es 1.200 millones en el año y la sostenibilidad del cuarto tramo, lógicamente, también es 1.200 millones. Eso significa que necesitaríamos 2.500 millones de presupuesto para eso, porque no es solamente el aumento en ese momento, hay que darle sostenibilidad y eso hace que sea mucho más completo. Cuando uno compra un ventilador, lo compra y se acabó el gasto y las partidas son distintas. Entonces, la sostenibilidad es fundamentalmente el problema. Recuerden que a lo largo de todos estos meses, ¿qué no hemos hecho? Hemos hecho más de 16 reuniones respecto a esto y el gran problema es poderle dar sostenibilidad a un monto tan grande realmente que prácticamente se estaría llevando casi un 20% del presupuesto del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces es importante que se encuentren los fondos para poder hacer por lo menos una parte de estas demandas. Claro. Y eso hace que todos estemos detrás y estamos inclusive teniendo conversaciones con el Ministerio de Economía para ver una forma de darle sostenibilidad a lo que se pueda hacer. Pero la sensación que deja es que hay indiferencia para con el reclamo de los médicos. Esa es la sensación que queda, ministra. Yo creo que en diferentes momentos hemos visto que en realidad indiferencia no hay. ¿Qué problema hemos tenido en la primera ola? Equipos de protección personal que han sido críticos para nuestro personal de salud porque esto nos sorprendió, el mercado se cerró y no había nada. A lo largo de los meses previos hemos comprado equipos de protección personal, como no tiene una idea, para proteger a nuestra gente. Inclusive hemos perseguido, disculpen con el debido respeto a las regiones, para que nos envíen la información para poderle hacer los pagos del bono COVID y otros beneficios que tienen los trabajadores. Igualmente hemos tenido una primera reunión en diciembre con los gobiernos regionales para analizar las dificultades que hay en las remuneraciones de los trabajadores. Y es más, el día de ayer hemos tenido un día completo de 8 a 6 de la tarde para el ordenamiento que estamos haciendo con respecto a la planilla del Estado, el AIRS, el Inforrus, y estamos haciendo todo un ordenamiento para el nombramiento que también está pendiente. Hemos enviado inclusive comunicaciones para que proceda el CAP y el PAP ya modificado para poder proceder al nombramiento. Entonces, en paralelo a la emergencia, estamos tratando también de ordenar el sistema porque nuestros trabajadores tienen, hay que decirlo con todas sus letras, lo que yo misma siento como trabajadora, realmente un maltrato en el trabajo y realmente hay un desorden en lo que es el sistema de pagos, las planillas y todas estas cosas, que es una responsabilidad de todos los niveles, todos estamos involucrados, ¿no? Desde aquellas personas que no inscriben a su personal hasta las dificultades que ponemos cuando ponemos demasiados pasos para hacer las cosas. Pero eso también se está trabajando y la prueba está que ayer hemos pasado todo el día en esa actividad con presencia de los gobernadores regionales y con la presencia de los especialistas de cada región de recursos humanos y ha participado no solamente nosotros, sino también el personal del MEF que tiene que ver con el recurso humano. Ministra, voy a correr un poquito porque hay preguntas muy importantes. Por ejemplo, hay mucha confusión con respecto a la llegada
del primer lote de vacunas. El presidente dijo enero. La canciller primero dice febrero y después dice ya están allá para recogerlos. Usted nos ha dicho no hay un cronograma definido. ¿Cuál es la verdad? ¿Ya están ahí para recogerlos y solo es cuestión de mandar un avión como ha dicho la canciller? A ver, lo que nos ha indicado en el contrato y que lo podemos decir, es parte de lo que podemos decir, es, el contrato dice que van a enviar ese 1.000.000 en enero, así dice el contrato. La información que se ha recibido de Sinopharm es que efectivamente el lote está disponible y están haciendo ellos mismos las gestiones para el permiso de exportación que se hace en China. En nuestro país hoy día, y hay que agradecer también la participación de los privados, ya se ha firmado por parte de ambas partes el convenio para el transporte aéreo de la vacuna. El transporte de la vacuna se tiene que hacer en una empresa que esté especializada en el transporte, que tenga ese rubro, que tenga los aviones acondicionados y los containers especiales para el transporte de vacuna. Eso se ha firmado el día de hoy, día domingo inclusive, de tal manera que se pueda hacer el traslado profesional de la vacuna. Igualmente acá en el país ya hemos recibido una primera parte de los documentos para el registro sanitario condicional que tiene que tenerse y estamos esperando la segunda parte de los documentos que nos tiene que enviar la empresa para el registro. Y aparte de eso se han tenido una serie de reuniones, por ejemplo las coordinadoras de inmunizaciones con la directora nacional de inmunizaciones para todo el sistema de desplazamiento de la vacuna y varias estrategias que presentaba ante el Congreso para la vacunación de los trabajadores de salud. Muy bien. Que probablemente se va a hacer a lo largo de una semana, y se ha hecho también la inspección del almacén. Como ustedes saben, el almacén central que recibiría el 1.000.000 de vacunas, en este momento tiene las vacunas regulares del sistema regular de vacunación y espacio suficiente para recibir 12 millones de dosis. Muy bien, pero y ¿cuándo? Podría ampliar 20 millones más inclusive. Pero entonces, ¿cuándo llegaría ese millón? Perdón, no lo he escuchado. ¿Cuándo llegaría ese primer 1.000.000? Apenas nos avisen en qué momento podemos enviar el avión para que los recoja, les informaremos. Muy bien, entonces no están para recogerlas, están todavía para trámite y para que nos avisen cuándo recogerlas. Lo que nos ha informado la empresa es que las vacunas están disponibles y que ellos ya están haciendo los trámites para poder hacer la exportación de las vacunas, y nosotros al mismo tiempo la parte del avión y demás ya felizmente hoy día se finiquitó, y ellos también tienen que enviarnos la información para completar el registro sanitario, que sale en unos cuantos días nada más. Si en esta semana envían el resto de la información, tendremos el registro sanitario también en esta semana. Muy bien. Ministra, ¿cuántas vacunas se han pagado? Cancelado. 1.000.000 de vacunas. Ya, ese es lo cancelado. Así es. Perfecto. Ahora, yo sé que usted tiene en la pregunta que le voy a hacer ahí reticencias, pero ¿por qué los peruanos no podemos saber el precio de la vacuna que se va a pagar con plata del Tesoro, que es plata de todos los peruanos? ¿Por qué termina siendo esto medio secreto? ¿Por qué? Esto se llama secreto comercial, y cuando uno hace una transacción comercial, uno se pone de acuerdo con la persona. ¿Quién quiere comprar? Nosotros los peruanos queremos comprar. ¿Quiénes quieren vender? Las empresas que fabrican las vacunas quieren vender. En este momento es una relación asimétrica, de tal manera que ellos establecen las condiciones y nosotros vemos si compramos o no compramos. Obviamente. Muy bien. Dentro de las transacciones comerciales existe el secreto comercial, y en este momento, en relación a lo que es una vacuna que están descubriendo y que están haciendo un trabajo de emergencia, las empresas consideran que estos datos son parte del secreto comercial. Muy bien, pero nosotros el secreto comercial no aceptarlo y simplemente no negociar con ellos. Pero el secreto comercial funciona para recursos del Estado que deberían ser gastados transparentemente y con conocimiento de todos los peruanos. El secreto comercial está reconocido por nuestra Constitución y el acuerdo de confidencialidad existe en todos los países del mundo. ¿No nos puede dar rangos de precio de esa vacuna? Me temo que no, porque eso tendría tremendas repercusiones desde el punto de vista de la negociación internacional, tremendas repercusiones para nuestro país en sus negociaciones y más aún implicancias legales.
porque se ha firmado ese acuerdo de confidencialidad aceptando esa condición. Si queremos adquirir las vacunas, firmamos el acuerdo de confidencialidad. Y eso es igual para todos los países del mundo. Como ven ustedes, ningún país del mundo ha dicho el costo de la vacuna. Pero, por ejemplo, COVAX Facility ha dicho más o menos cuánto podría costar. O sea, una vacuna. No he escuchado la primera parte, ¿pudiera repetirme? Que hay, por ejemplo, COVAX Facility ha dicho más o menos cuánto podría costar la vacuna. Ya. COVAX Facility no es un Estado y COVAX Facility hace negociaciones de tipo diferente. Si ellos lo dicen, debe ser porque deben estar autorizados para hacer esa referencia. Ministra, casi se ha duplicado el rechazo a la vacuna en el Perú. La mitad de los peruanos no quiere vacunarse, ha dicho que no se va a vacunar. ¿Tiene que ver esto con la procedencia, con que sean vacunas chinas que generan poquísima confianza? Yo creo que tiene que ver en general con el desconocimiento y el hecho de que todos estamos enfrentando una vacuna de emergencia. Yo creo que todos los ciudadanos somos conscientes de que el desarrollo de una vacuna toma muchísimos años y en este caso todos los países que han hecho desarrollo de vacuna, las empresas farmacéuticas de los diferentes países, los han hecho en condiciones de emergencia en meses realmente, y todos somos conscientes que es un registro condicional, que hay una serie de países que están haciendo este registro condicional, que estamos teniendo un desarrollo en meses nada más. Creo que nos falta a todos más información y recordemos que en realidad nuestro país tiene experiencia de vacunación con vacunas de este tipo. En realidad nuestras 17 vacunas son vacunas de virus inactivado y las 17 vacunas se trasladan y se aplican en las condiciones en que trasladaríamos y aplicaríamos esta vacuna. Y si hay algo que teníamos nosotros mucho interés es que las diferentes vacunas que se prueban vinieran al país. Por eso tenemos AstraZeneca, tenemos CureVac, tenemos Sinopharm en el país, porque es importante ver en nuestra población cuáles son los efectos secundarios, cuáles las características de la vacuna en nuestra patria. Es un detalle, pero me parece a mí muy importante porque nos permite saber qué pasa con nosotros los peruanos y esas 3 vacunas, por ejemplo, y es una muy interesante oportunidad de que tengamos de primera mano la información. ¿Cuánto es la duración de la eficacia de la vacuna de Sinopharm? Algunas tienen 1 año, otras 2 años. ¿Cuánto es en el caso de Sinopharm? Todas las vacunas a nivel internacional se está aceptando que la cobertura de la inmunidad sea hasta por 6 meses desde el punto de vista formal de contratos y demás. La mayor parte de las vacunas están informando el tiempo que dura el seguimiento de las personas vacunadas. Entonces, el seguimiento de las personas vacunadas para la mayor parte de las pruebas de vacuna, incluido Sinopharm, es de 1 año aproximadamente, que nos va a dar una idea al año cómo está la inmunidad, y algunas han extendido inclusive su plazo de seguimiento hasta 2 años. Todavía no sabemos para ninguna de las vacunas si la inmunidad va a durar más de 2 años. Si dura más de 2 años, la vacunación será, quién sabe, una sola vez en la vida o cada 3, 4 o 5 años, como es algunas vacunas de nosotros los adultos, pero no sabemos todavía con certeza. Ministra, ¿puede usted decirnos si es que para julio habrán 15 millones de peruanos vacunados? En otros países del mundo las vacunaciones están demorando y con mejores sistemas de salud. No es tan fácil la vacunación y no ha tenido la posibilidad de ser tan rápida como se pensaba. Para julio, ¿tendremos 15 millones de vacunados en el Perú? Todo depende de qué vacuna tengamos, porque los problemas principales han sido con la vacuna que tiene condiciones de temperatura más difíciles realmente, ¿no? Y además esa misma empresa ha tenido problemas de fabricación de la cantidad de vacuna, que sería uno de los factores que también ha determinado la dificultad. Por un lado,
Lo importante es que veamos el tipo de mantenimiento de la vacuna, la temperatura, y por otro lado la capacidad de producción, de tal manera que eso es un factor que hay que tener en cuenta en los otros países. La vacuna, por dar una idea, ¿no? Por ejemplo, lo que ha ocurrido en China. La vacunación en China en este momento es masiva, están vacunando millones de personas en forma sumamente rápida. Es la ventaja de las vacunas que se guardan a menor temperatura, que son más fáciles de transportar, que uno puede llevar en un termos a sitios alejados. Y nosotros queremos que la mayor parte de la población esté vacunada. En realidad, antes de que la temperatura comience a subir la población, tenemos que tener vacunada la población que da sostenibilidad a los servicios, fundamental, la población que trabaja en salud, en seguridad y aspectos así que hacen mover al país, y por otro lado, las personas más susceptibles. Si esos dos grupos están vacunados, en el momento en que la temperatura esté empezando a bajar, podríamos enfrentar en mejores condiciones, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que en los otros países la dificultad principal ha sido, por un lado, el manejo de la vacuna, más complicado, y por otro lado, bueno, yo sé que ya muchos países están teniendo dificultades porque no se está pudiendo cumplir con la cantidad de vacunas. Pero ¿es usted consciente que 15 millones de vacunados para julio es casi imposible? Yo creo que es un aspecto que hay que tener muy claramente en cuenta. Hay 1,5 millones en el primer grupo y hay alrededor, si no me equivoco, de 6 millones en el segundo grupo, y es el grupo que tendríamos que tener vacunados prioritariamente. Muy bien. Y sin embargo, el millón, por ejemplo, que llega es para 500,000 personas. No sé cómo llegamos a 16 o 15 millones para julio, pero en fin, ahí lo voy a dejar porque tengo muy poco tiempo y tengo 3 preguntas fundamentales y para respuestas muy cortas. ¿No le preocupa la renuncia del presidente del directorio de Sinopharm y otros funcionarios, como por ejemplo el jefe del comité auditor de Sinopharm? ¿No le preocupa? Sí, hay 2 autoridades en Sinopharm, 2 representantes de Sinopharm que han renunciado, pero hasta el momento aquí sigue manejándose muy bien el ensayo clínico, ya han terminado de aplicar la vacuna, la información que nos está enviando Sinopharm desde China está llegando, ya llegó una primera parte, está por llegar una segunda parte, ellos mismos nos avisaron esto de que las dosis estaban disponibles y nos avisaron también que están haciendo ya todo el trámite de exportación. Ellos mismos nos han enviado las características, o sea, para el volumen que tienen, el tamaño y todo lo demás, más o menos qué necesitamos para nosotros ver los contenedores y las características del vuelo. Nos han indicado de qué lugar va a partir, de tal manera que el avión llegue exactamente a esa zona. Ciertamente es preocupante, pero hasta el momento, por lo menos lo que estamos viendo, es que las cosas siguen caminando tal como esperaríamos en la empresa. Muy bien, ahora, muchos sostienen, ¿por qué no dejar que los privados adquieran vacunas y vacunen? Esto sería mejores posibilidades para el Estado, porque si las grandes empresas compran, por ejemplo, para sus trabajadores y sus familias, para la gente que tienen alrededor en sus zonas de influencia, eso sería menor responsabilidad y menor gasto para el Estado, que podría justamente aplicarse a atender a los más pobres. ¿Por qué no permitir, dicen algunos, que entonces el sector privado también pueda comprar a su riesgo y costo las vacunas y también implementarlas? ¿Esto no sería mejor para el Estado? Puede sonar razonable, ciertamente, pero hay que tener en cuenta que esta es una vacuna de emergencia que se aplica en condiciones especiales. Todo el riesgo está para quien aplica la vacuna. Y eso significa que tenemos que asumir el riesgo de tener un seguro, tenemos que asumir el riesgo de la atención clínica de las personas que sufran algún efecto que justifique la atención clínica, y tenemos que asumir también un sistema de seguimiento de las personas muy intensivo en las primeras 3 semanas, de tal manera que todo esto es asumido cuando uno compra una vacuna de emergencia. Eso está anotado en el contrato y lo podemos decir, por eso lo estoy diciendo. Hay una responsabilidad de quien aplica la vacuna que es muy importante e implica inclusive que haya repercusiones económicas importantes para quien aplica la vacuna y responsabilidad frente al paciente, hasta inclusive indemnización y la atención clínica permanente de la persona que pudiera sufrir algún daño. Y eso no se lo podrían, responsabilidad del Estado. ¿Y eso no se lo podrían trasladar precisamente a los privados, que si quieren vacunar asuman toda esa responsabilidad?
Tendrían ustedes que leer las características de los contratos y creo que también todas las empresas privadas que tienen costumbre de ver ese tipo de responsabilidades, y son empresas privadas las que nos están imponiendo esas responsabilidades, verían ustedes que es muy poco manejable para una vacuna que es de emergencia. Estas son condiciones de emergencia y el Estado es el que tiene que asumir la responsabilidad para la población. Quizás por eso sería bueno que conozcamos precisamente todas esas condiciones para saber de qué se trata. Ministra, 2 preguntas para 15 segundos. Una, usted prometió sincerar el número de fallecidos por COVID. Hasta ahora, ¿se ha terminado con esa tarea? En realidad, recuerden que ya hemos dicho, ya no estamos sincerando nosotros la información cada 15 días, cada mes. Ahora se hace en forma permanente y tal cual explicamos a la Comisión Investigadora del Congreso y a la Contraloría, hemos implementado un sistema que hace que yo tengo, por ejemplo, al día de ayer, 38.770 personas que han fallecido, que tienen una prueba. ¿Okay? Que tienen una prueba. Y hay cerca de 13.000 personas, ¿no? Que lo que hemos hecho, todas aquellas personas para llegar a los 84.000 que registra el SINADEF, todos los certificados, toda esa información se envía a las regiones y les decimos, miren, esto de acá no se preocupen, ya tenemos la prueba. Esto de acá no sabemos, analicen. Y ellos nos van informando día a día el cuadro clínico. Entonces, hay 2 diagnósticos, el diagnóstico molecular, que es el que reportamos, y el diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico quiere decir que ellos analizan la historia, conversan con la familia si es necesario, y si usted tiene una persona que ha estado en contacto con alguien positivo, que tiene dolor de garganta, que tiene fiebre, que empieza a hacer neumonía, y en la imagen de neumonía usted ve un término que se llama vidrio esmerilado, mire, eso es COVID, con prueba o sin prueba, se llama COVID. Por consiguiente, si clínicamente la región nos informa que hay sustento clínico para que se considere COVID, eso pasa a la parte de fallecidos con prueba, fallecidos sospechosos. En este momento nosotros ya tenemos de los 84.000, por ejemplo, que SINADEF ha reportado para el día anterior, tenemos un 46% que tiene prueba y un 16% que es cuadro clínico. ¿Okay? Si entran, por ejemplo, a la página del Centro de Control de Enfermedades, allí está el cuadrito con todas las regiones, cada una de ellas de función confirmada, de función sospechosa, la suma de las 2 y la gran cifra de defunciones por el SINADEF. Bueno, y si les puedo decir los porcentajes es que los sacamos de estas tablas. Las cifras entre SINADEF y lo que nos muestran oficialmente son muy grandes. Pero bueno, y la última, ministra, por favor, en 5 segundos. ¿Ivermectina sí, ivermectina no? De acuerdo al NIH, a los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, publicación del día 14 y del día 15, no hay todavía evidencias suficientes a nivel mundial. Hay, por supuesto, un grupo que dice sí, un grupo que dice no, y va a seguir habiendo. Pero desde el punto de vista de los grandes organismos internacionales, no hay todavía la suficiente capacidad como para discernir entre lo uno y lo otro, y no hay un acuerdo al respecto. Por consiguiente, lo consideran dentro de lo que requiere mayor cantidad de estudios y no se puede recomendar dentro de las guías. Muy bien. Ministra, muchísimas gracias por esta posibilidad que nos ha dado de conversar ampliamente sobre esto. Quedarán muchísimas dudas de pronto para la población, quedará información por ver, como la fecha de las vacunas y del traslado, en fin. Pero confiamos en que la próxima semana, o como usted ha dicho, en los próximos días, se anuncien las nuevas medidas y ya las fechas correspondientes con cronograma. Muchas gracias. Y sobre todo recordarle a todos los ciudadanos que lo primero que tenemos que hacer es, en llegado el momento, poner el hombro por nuestro país, poner el hombro por el Perú. Esa va a ser una tarea titánica del Estado de convencer a la población. Muchísimas gracias. Con el apoyo de todos saldremos adelante. Gracias. Buenas noches. Muy amable.